Mucho se ha escrito sobre las runas, siendo muchas más las estupideces que se han dicho y enseñado sobre ellas, e ignorando que es el origen de toda escritura, con influencia en la cuneiforme sumeria, hasta la ideografía china, y de las lenguas e idiomas de las principales civilizaciones de la historia de la humanidad, como por ejemplo el alfabeto cuneiforme sumerio, del que evolucionó la escritura y el idioma asirio, caldeo, acadio e hitita, y en cierto modo en la escritura jeroglífica de la civilización egipcia. También el sánscrito, el idioma más antiguo de las lenguas indogermánicas y no indoeuropeas como nos quieren hacer creer, fue descubierta en el siglo XVIII por el filólogo inglés William Jones, quien notó semejanza entre los cuatro idiomas más conocidos de entonces: el sánscrito, el griego, el persa y el latín etrusco. Este último de origen de la lengua oficial, tanto oral como escrita del Imperio Romano, del cual surge nuestro idioma castellano-español, conformando su forma rúnica fundamentalmente las letras mayúsculas del alfabeto, y con marcada influencia fonética en todos los países de Occidente y Asia Meridional, a excepción de las lenguas semíticas. Otra de las escrituras y su pronunciación, totalmente independiente del sánscrito y que más evidencian el origen rúnico, sin lugar a dudas, es el chino. A este idioma lo conforman caracteres ideográficos, esto es, la representación gráfica de una idea. La lengua china oficial, el mandarín, fue hablada por siglos en la mayoría de los países del sudeste asiático, siendo oficial en Singapur, Hong Kong, Macao, Taiwán, y hablado en Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam y Myanmar, entre otros. También de origen rúnico, y no solo rúnico, es la lengua y escritura mongola. Ahora bien, ¿de dónde surgen las runas? ¿Cuál es su origen? La respuesta a esta indagación no podrá ser comprendida por una mente dogmática y racional como la que poseen los eruditos académicos. Es más, tomarán la respuesta como irracional, como un absurdo, e ignorando que por ser absurdo e irracional es verdad. Ignorancia esta que se origina en el hecho de una lectura parcial de la realidad, como concepto tajada, que es interpretada por la preeminencia de creer que el hombre se origina por creación o por evolución. Estas dos trampas de la escritura arquetípica deja fuera de toda posibilidad a los señores académicos, lingüistas, filólogos o como quiera que se los llamen los estudiosos del lenguaje. Estos señores jamás perciben un atisbo de la verdad, de que el hombre es un producto de la mutación, siendo aquí donde hay que buscar el origen de las runas y su significado, que sin lugar a dudas nada tiene que ver con la creación de la materia, sea sutil o no. Históricamente hablando, se conoce la escritura rúnica con el nombre de Futark, siendo los dos más conocidos el escandinavo denominado antiguo, el futar joven, y el anglosajón, producto de las migraciones vikingas. El futar antiguo fue olvidado por no poder ser traducido, puesto que este era escrito y leído por una élite de iniciados, lo que muestra el carácter oculto del mismo, pudiéndolo recién ser traducido en 1865 por el noruego Sophus Bugge. El futar anglosajón, también llamado futork,
que llegó a estar compuesto por 26 y 33 runas, fue la escritura del antiguo inglés y el frisón. La razón por la cual en todas las regiones de Europa se tiene el mismo alfabeto se debe a que todos los lenguajes de los distintos pueblos, como los germanos, vikingos, anglosajones y etruscos, como expuse arriba, son el origen del lenguaje latino, también su sistema numeral, que dicho sea de paso, está constituido por letras de las llamadas mayúsculas. El cero era desconocido por los romanos, pero no por los iniciados etruscos que conocían muy bien su nocividad y lo que éste representaba. El cero fue introducido en Europa con las invasiones árabes como elemento táctico estratégico de una acción de guerra de las fuerzas del mal, que abarcaba aspectos científicos, metafísicos, pero esa es otra historia. El griego, si bien es de origen rúnico, se desarrolló de otras ramas de la raza blanca de las migraciones cromañón, las cuales no dejaron de tener contacto durante todo el periodo que los académicos llaman prehistoria. De ahí la camaradería entre las razas de origen cromañón, las cuales confraternizaban con la raza amarilla, que dicho sea de paso, fueron sus maestros en el arte lítico y por añadidura en el arte de las runas. Con respecto a las lenguas semíticas, la escritura empleada era la cuneiforme sumeria, que los académicos aseguran fue la primera civilización, reconocida históricamente hablando. Es el caso, por ejemplo, de la Asiria babilónica, la Caldea y hasta la Fenicia. Hay que aclarar que los fenicios, al no tener una escritura propia desarrollada, toman la Caldea que por razones estratégicas le hacen cambios sustanciales para sus necesidades de expansión comercial por todo el Mediterráneo, asentando factorías, cuando no dominando con las armas toda la costa africana, aún más allá de las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar, comerciando con el sur de la actual España, en la Tartesos, Cerdeña, Sicilia y las islas griegas, para nombrar las más conocidas, siendo su colonia más importante Cartago. Se podría decir, tomando una definición geopolítica actual y sin miedo a equivocarse, que los fenicios eran atlantistas. Esta expansión lo llevó a 3 guerras con el Imperio Romano, las guerras púnicas, siendo tal la victoria romana que los fenicios perdieron todo el poder económico, militar y cultural. Pero también esa es otra historia. La escritura de los caldeos, parientes cercanos de los fenicios, y estos, vecinos de los hebreos, fue el modelo con el que los judíos conformaron su alfabeto. Dicho con otras palabras, la escritura hebrea es caldea fenicia. Se puede decir para más comprensión que el idioma hebreo, al caldeo fenicio, es lo que el cirílico al griego. Los fenicios no eran de raza blanca, pertenecían a la raza roja atlante. Las otras eran la blanca, la negroide y la amarilla, como la mayoría de los pueblos semitas. Esto es así por ser el semita una comunidad lingüística cultural que tiene su origen en la antigua lengua acadia, ya extinta, hablada en la antigüedad por asirios y babilonios, y no una raza como muchos creen, en la cual hay que incluir el árabe, que dicho sea de paso, su escritura tiene el mismo origen, siendo su forma cursiva, como todas las letras cursivas, producidas por el designio de la entelequia gravis y la acción de la cultura como arma estratégica, razón por la cual la representación recta y angular es totalmente ajena a la creación, cosa esta que será explicada más adelante. En ciertos centros académicos se afirma, con insistencia, que la escritura griega ha tenido influencia de la escritura caldea, y hasta de la hebrea. Esto último es una broma de muy mal gusto. En cuanto a la influencia fenicia no es así, puesto que los dos pueblos eran de origen atlante conocedores de las runas, y con relaciones comerciales siglos antes de que la historia oficial cree. La insistencia de los historiadores lingüistas de hacer depender a Grecia de Fenicia no puede ser de otra manera porque viene de aquellos que aseguran que la civilización se origina en el Sumer y niegan de plano la existencia de la Atlántida. El sánscrito, que es la madre de las lenguas indogermánicas, es un idioma que era y es utilizado fundamentalmente como lenguaje litúrgico en los rituales de la religión hindú brahmánica, con cánticos y plegarias como mantras,
siendo sus libros más sagrados los que componen el Rig Veda escrito en esta lengua. Las lenguas habladas hoy en la India son más de 20, todas ellas influenciadas por el sánscrito, cuando no originadas en él. Los académicos lingüistas no tienen la menor idea de cuándo se empezó a hablar el sánscrito en la India, conjeturando que en los primeros estados como la cultura de Harappa o Mohenjo-Daro, actual Pakistán y región del Punjab, estaban formadas por pueblos no indogermánicos sin decir nada de qué pueblos eran. Los Vedas afirman que un pueblo venido del norte del río Indo puso fin a la civilización Harappa. Pues bien, eran los arios, Cro-Magnon, y es aquí donde hay que buscar el origen del sánscrito y su origen rúnico. Lo que las fuerzas del mal han hecho con la verdadera historia de la India es muy difícil de evaluar. Han falseado, cuando no ocultado, todo lo que concierne a sus creencias tanto religiosas como mitológicas, creando estructuras de creencias, fusionando de modo sincrético a religiones esencialmente opuestas, como la brahmánica y el shivaísmo, siendo el poder brahman los mentores y ejecutores de dicha maniobra. La grafía del sánscrito también fue una invención brahman, no así su fonética y semántica que se origina en la lengua brahmigupta, que a su vez tiene origen rúnico. Con este criterio el sánscrito sería una escritura sagrada brahman, pero no un idioma, análogo a la escritura hebrea que tiene su origen en el fenicio caldeo, o al cirílico que lo tiene del griego. Más allá de esta observación sea correcta o no, se lo puede tomar al sánscrito como un idioma, aparte de la semejanza lingüística existente entre este y las lenguas indogermánicas, especialmente con el latín. Se debe a que fueron habladas de modo oficial por el poder religioso, principalmente como lengua evangelizadora y principalmente en ritos litúrgicos y escritos sagrados. Lo curioso, y no tan curioso, es que ambas religiones monoteístas se encuentran en el extremo de las principales culturas de los últimos 2000 años, en el caso del judeo-cristianismo extendiéndose por Europa y hacia el este hasta Grecia, donde fue detenida por el cisma de la Iglesia de Oriente, la griega bizantina, en 1054. El brahmanismo en su expansión hacia el oeste no pudo extenderse más allá del actual Pakistán, a causa de la religión más deísta del imperio persa, el jainismo religión no teísta, y el surgimiento del budismo, pero esa también es otra historia. La escritura y la lengua griega, que tanto se empeñan la mayoría de los académicos lingüistas en hacerla depender de la escritura fenicia, son de origen rúnico como el fenicio, pero independiente de él. Como dije antes, ambos son de origen atlante por pertenecer los fenicios a la raza roja, y la griega, los eolos, aqueos, jonios y dorios, a la blanca Cro-Magnon. Es muy poco conocido el hecho de que los aqueos no llegaron por el norte de Grecia. Era un pueblo indogermánico del Cáucaso y el primer pueblo guerrero de la península. Crearon el reino micénico y se expandieron por razones comerciales y estratégicas por todo el mundo civilizado de entonces. Por vía marítima llegaron a todas las islas del mar Mediterráneo, la península itálica, Troya, Egipto y todas las ciudades fenicias. Por tierra llegaron a lugares tan distantes como Babilonia, Hattusa, Kanish en el imperio hitita, Nínive, ciudad asiria, situada en Mosul en el actual Irak, y más allá aún. También eolos y aqueos tenían una escritura de origen rúnico, que las luchas por la hegemonía de territorio se fusionaron con el jonio y el dorio, que fue la base del griego moderno. Otro de los pueblos de raza blanca Cro-Magnon, que poseían escritura de origen rúnico, fueron los troyanos. Este pueblo surgió de migraciones independientemente de los griegos. En honor a la verdad, hay que decir que los griegos que derrotan a los troyanos y a los cuales alude Homero en la Ilíada son aqueos y no espartanos como la mayoría cree. Esparta surge de la migración del pueblo dorio, que después de los enfrentamientos armados con el reino aqueo, estos son derrotados, uniéndose luego los dos pueblos bajo la autoridad doria. Este hecho más las durísimas leyes de la nueva legislación conocida como Código de Licurgo
conformaron lo que conocemos históricamente como Estado espartano, que por cierto fue creado por razones estratégicas, como se expuso en la reflexión sobre los códigos. Con la escritura china pasa, como con todo lo chino, que es un misterio. Obviamente, para el pensamiento académico, claro está. La escritura china tiene dos orígenes, uno mitológico y el otro histórico. De más está decir que la verdad se encuentra en el mito. Sugiero al lector, si es de su interés, se interiorice en las distintas leyendas del origen de la escritura china, por ser estas de una riqueza simbólica incomparable, en las cuales se evidenciarán aspectos inconfundibles de la sabiduría primordial. Lo increíble, que es para los académicos por supuesto, es que en los últimos 2600 años la escritura china no ha sufrido prácticamente ningún cambio, al contrario de todas las demás escrituras, fundamentalmente occidentales. Esto, por demás está curioso de decir, evidencia el hecho de que China es una reserva estratégica de las fuerzas del espíritu. Le será muy difícil a aquel que crea que el tiempo es lineal poder comprender esta genial estrategia planificada por la espiritualidad taoísta, de la cual Lao Tse es uno de ellos, pero no el más importante. La conservación de la escritura es una parte de la suma importancia para una Weltanschauung espiritual. Por dar un ejemplo, no es lo mismo escribir las palabras patria, honor, lealtad o familia con una grafía inalterable durante 26 siglos que con aquellas cambiantes, a la cual se le suman neologismos, palabras y significados de otros idiomas, respondiendo todo esto a una estrategia perfectamente planeada por las fuerzas del mal, por supuesto, de la cual China salió indemne por estar esta asignada por los dioses a poner fin al Kali Yuga en este mundo. Digo en este mundo porque la guerra ya comenzó en otros, con enfrentamientos de tal espanto y ferocidad que solo el hombre superior, a aquel que se encuentra más allá del bien y del mal, puede imaginar. Este mundo, esta realidad, es la última trinchera que tendremos que tomar, y digo tendremos porque lo recordemos o no, hace muchas vidas hemos dado nuestra palabra de honor a nuestros guías espirituales, de luchar junto a ellos en este o en cualquier mundo hasta el fin de la historia, pero esa también es otra historia. La invención de la escritura china es atribuida a Fuxi, un legendario emperador que vivió hace 5000 años. Este personaje distribuyó las 8 trigramas, los que conforman el I Ching, que en su origen eran runas, de modo circular para formar un octógono, siendo estos los fundamentos de la escritura china. Su evolución se las podría dividir en 4 etapas, de las cuales las últimas 3 son aquellas que se han mantenido casi inalterables. Es verdad que en los primeros escritos sobre caparazón de tortuga, como aseguran los académicos, corresponden a prácticas adivinatorias, pero lo que no dicen o no saben es que dichas inscripciones corresponden a predicciones logradas por los iniciados, valiéndose de la lectura del I Ching, porque como asegura la sabiduría primordial, el I Ching fue un arma táctica de las fuerzas del espíritu en la lucha contra el mal. Y lo que menos se sabe es que aún tiene vigencia. La escritura china tiene, entre otras cosas, la particularidad de ser para el occidental ilegible e incomprensible. Y esto se debe a que un ideograma puede decir una cosa u otra o varias a la vez. Por ejemplo, el ideograma caballo se lo puede leer como caballo negro, bajo, lerdo, viejo, etc. Todo depende donde el ideograma caballo lleve el tilde. Con respecto a su pronunciación, es más desconcertante aún. El mismo fonema, dependiendo de su modulación, acentuación y hasta la actitud del parlante, puede querer decir cosas tan distintas como un saludo, una petición o hasta un insulto. Es muy poco conocido el hecho que a principios del siglo XX, intelectuales chinos, esto es, europeizados, argumentando el atraso de China con respecto a las potencias de Occidente, propusieron hacer cambios profundos en la sociedad china, siendo uno de los blancos más preciados el lenguaje chino. Puede imaginar el lector a quienes respondían estos intelectuales.
llegando algunos a tal grado de traición que aconsejaban imponer el alfabeto latino para el chino. Sí, mi querido lector, el alfabeto latino. Argumentaban que la escritura china, con sus miles de caracteres, conspiraban con el progreso científico-técnico de China, debido a que los niños tenían que invertir mucho tiempo en aprender el complejo sistema de escritura. Y algo de razón tenían estos traidores que engrosaban las dos fuerzas que luchaban en la guerra civil, la nacionalista de Chiang Kai-shek y la comunista de Mao Zedong. Esto quedó en evidencia cuando en 1950 el gobierno chino hizo una reforma de la escritura buscando una lengua nacional, con fines estratégicos, que obviamente no eran los fines de los traidores. Las fuerzas del mal volvieron a fracasar. El lenguaje se reformó, pero no a costa de romanizarlo como deseaban los traidores. China es hoy una potencia mundial, superior a Estados Unidos, aunque los sinarcas digan lo contrario. La reforma hecha a la escritura china hizo que ésta se integrara al concierto de las grandes potencias del mundo. La genial visión de los estrategas chinos consistió en poder evaluar décadas antes del auge de la informática la necesidad de reformar la escritura. Gracias a esto, los chinos hoy pueden con total facilidad escribir, leer y manejar todo el complejo informático, como por ejemplo ordenadores, teléfonos móviles, celulares, etc. Lo cual, unido al sentimiento nacional y aferrado a sus tradiciones, lejos de debilitar, ha fortalecido a esa escritura milenaria. Con respecto a la escritura japonesa, nada diré por ser esta, con muy pocas variables, la escritura china. En rigor a la verdad, sin China, Japón todavía estaría en la edad de piedra. Del pueblo mongol y de su misteriosa escritura diré muy poco, como dicen nuestros poetas. Para no degradar el mito, el mongol es el menos civilizado de toda la raza amarilla y por extensión del mundo. La verdadera y original escritura mongol, que es la emergencia de una escritura que no es de este mundo, ha sido tergiversada y falseada, tanto lingüística como históricamente. Se enseña que su origen es arameo, que sufrió las influencias del silabario kalika y del tibetano, y con Gengis Khan se optó por la escritura igur, siendo esto más o menos cierto, exceptuando su origen arameo por ser falso, aludiendo a la evolución de una escritura que cumplió y cumple la función de comunicar a una nación o pueblo. La verdadera escritura mongol era y es empleada por un grupo selectos de iniciados, como las runas por la raza blanca, desde hace milenios, siendo Gengis Khan uno de ellos. La original escritura igur es un pálido y deformado ejemplo de la escritura que no es de este mundo. El salvajismo atribuido a los mongoles es lo que los hace la raza más espiritual de la tierra. La más espiritual de la tierra, así es. Las fuerzas del mal bien saben esto, porque este pueblo las hizo temblar de terror, como lo hizo el pueblo germano del Tercer Reich en el siglo pasado. La historia oficial enseña que Mongolia era desconocida y no tuvo un papel destacado hasta el siglo XIII de nuestra era con la aparición de Gengis Khan, que luego de unir Mongolia creó un imperio que se extendía de Corea hasta Rusia, invadió el norte de la India y hacia el oeste hasta Europa. Y ahí se acabó todo. Simplificar de este modo la influencia del imperio mongol en el mundo de entonces y en el de hoy es cuanto menos patológico. Y esta patología nace del temor. Temor originado primero por tener un total desconocimiento de este pueblo y no poder discernirlo. Y segundo, por los antecedentes históricos que van desde las invasiones de Atilas del 406 al 453, la de Gengis Khan 1162 al 1227, las de Osman I 1258 a 1326 en el Imperio Otomano y la de Tamerlán o Timur-Lenk en 1336 al 1405, siendo este último recordado hoy después de 700 años por aquellos que habitan las regiones que él conquistó, siendo tal el respeto que en Uzbekistán hace unos años le erigieron un monumento. Este temor hoy se trasladó a toda la raza amarilla con excepción de la japonesa, pero si Mongolia es una nación mediterránea culturalmente atrasada, ¿cuál es el peligro? El peligro consiste
en que más allá de conformar una raza genéticamente pura, Mongolia pertenece a la raza del espíritu, concepto racial que nada tiene que ver con lo genético y mucho menos con los límites geográficos que separan a las naciones. Esto es así porque a través de las distintas migraciones medianamente pacíficas, estratégicas por supuesto, la sangre mongola se diseminó por toda Asia, quedando sellada con sangre la hegemonía espiritual de este pueblo heroico con la gesta del más grande de los mongoles, Gengis Khan. Hoy no hay nación o pueblo de Asia, a excepción de Japón y las naciones del sudeste asiático, incluyendo claro está el este de Europa, países balcánicos y Rusia, en la cual no corra sangre mongola. El imperio mongol no ha muerto, vive en la sangre espiritual de estos pueblos, como la del Tercer Reich en Europa, fundamentalmente en la Federación Rusa, cual sagrada semilla pronta a germinar. Las fuerzas del mal lo saben, pero esa también es otra historia. Todos aquellos que hayan leído y comprendido más o menos con profundidad los fundamentos de la sabiduría primordial tendrán la capacidad de comprender esta reflexión, no queriendo con esto que se la acepte, quedando esta aceptación circunscripta a la pureza de cada lector. Se sabe que las runas están estrechamente relacionadas con el encadenamiento espiritual voluntario de Wotan, y que son 13 más 3 runas, de las cuales 3 son noológicas y las restantes 13 arquetípicas. Como se sabe, las 3 noológicas increadas son Latir, Odal y Gibur, 2 de las cuales conforman la runa continente Tirodal, siendo Gibur una runa conducente. Estas 3 runas son las que conforman el símbolo sagrado del Viria, Tirodin Gibur. Este símbolo esconde un gran misterio que el Viria tiene que develar y se lo conoce como la solución al problema del encadenamiento espiritual, o también como el misterio del laberinto interior. Este misterio consiste en ganar el centro del laberinto, Plaza Tau, tras encontrar la salida secreta que se conoce como misterio del ángulo recto. Transcribiremos de modo textual algunos párrafos de lo que enseña la sabiduría primordial al respecto. Ahora podemos agregar el primer acto, despertar y orientar, representa la preparación al misterio del laberinto, es decir, la etapa preiniciática. Es lo que hacen los futuros caballeros Tirodal cuando estudian los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. El segundo acto, en cambio, conocer la salida, constituye la iniciación propiamente dicha. Solo los iniciados hiperbóreos pueden ejecutar este acto. A los caballeros Tirodal, por ejemplo, la primera iniciación les concede la visión permanente del Self, esto es, la salida hacia el Bril, además de asegurar la inmortalidad del yo. En síntesis, la vía de oposición estratégica que domina la orden de caballeros Tirodal por medio del modelo estructural de la sabiduría hiperbórea es históricamente la última interpretación del misterio del laberinto. Como veremos, sus objetivos son los mismos que propuso Wotan en un principio. Para resolver este problema, Wotan propuso una solución en 2 pasos. Primer paso, despertar y otorgar al yo, mediante Tirodin Gibur, el signo del laberinto exterior. Segundo paso, revelar la salida secreta directamente al yo, mediante la gnosis del laberinto interior. Todos los signos revelados por Wotan son sagrados para el Viria. Lo han sido durante los milenios las runas, y entre ellas la más sagrada de todas, Tirodal, la expresión de su nombre. Empero, el que ha sido considerado por excelencia como el símbolo sagrado del Viria es Tirodin Gibur, el signo del laberinto exterior que Wotan propusiera como primer paso de la solución al problema del encadenamiento espiritual. Este signo se opone esencialmente, desde luego, al símbolo sagrado del Pasú, cuyo signo es la espiral exterior. Con respecto al segundo paso, hay que declarar de entrada que no será posible comprenderlo mediante exposiciones meramente descriptivas, pues el mismo requiere de la experiencia iniciática. Solo comprenderá el segundo paso quien ejecute el acto propuesto, esto es, quien efectúe el tránsito por la salida secreta. Con otras palabras, el iniciado hiperbóreo, el que ha desencadenado su espíritu o está en vías de lograrlo, es aquel
que ha situado su yo en el punto tau, en el origen del encadenamiento. Esta posibilidad es la que se concreta al ejecutar el segundo paso propuesto por Wotan, cuando al hallar la salida secreta del laberinto interior, el yo queda resignado con la sagrada runa Tirodal. El primer paso, despertar y orientar, se alcanza efectivamente luego de comprender el significado del símbolo sagrado del Viria, es decir, estudiando el signo laberinto exterior. El segundo paso es conocer la salida secreta por donde el yo perdido habrá de avanzar hacia el punto tau y hacia el self. Se consigue por medio de la función operativa del símbolo sagrado del Viria, función que se opone en práctica en el kairos de la iniciación hiperbórea. Indudablemente, todo el misterio del laberinto está contenido en el símbolo sagrado del Viria. Para más claridad, diremos lo que la sabiduría primordial enseña sobre las runas, y así poder acercarnos más a su misterio. Runas han denominado los antiguos germanos a los signos que todo guía hiperbóreo de la humanidad entrega a sus virias para que actúen en la guerra mágica contra el demiurgo. Esto ha ocurrido así en todo tiempo desde que Christos Lucifer depositara el Graal en el Valplatz. Solo que Wotan, el guía racial de los germanos, proveyó los signos a su pueblo bajo el nombre de runas, en tiempos históricos relativamente recientes, por lo que a tales armas se las conoce universalmente con dicha denominación. Tirodal fue legado por el as Wotan, el guía mayor de todos los virias, y la runa sabia Gibur por los sidas, para que todos los virias cuenten con posibilidad cierta de liberar su espíritu. Sin él no hay posibilidad alguna, como todos saben, de ser libres en el origen. Con respecto a las restantes 13 runas, de las cuales se desconoce casi todo, son las llamadas arquetípicas, no creadas por el Uno, puesto que éstas carecen de soporte en el plano arquetípica. Fue un legado del dios Wotan como armas mágicas para combatir y resignar los designios intelectuales de los entes sostenidos por el Uno, y ganar un espacio propio fuera del sujeto consciente en la estructura arquetípica, y desde allí partir hacia el origen, como enseña la sabiduría primordial en el texto expuesto. El misterio del encadenamiento y posterior liberación espiritual de Wotan y el inmenso valor de las runas que él nos legó está expuesto en los Eddas, libro de mitología germana, escrito en el siglo XII por Snorri Sturluson, que de algún modo refleja el drama del encadenamiento espiritual de todos los virias, porque como dijimos antes, nosotros somos de algún modo en el drama del encadenamiento espiritual Wotan, por ser hijos de la misma madre, la Virgen de Agartha. Transcribiremos ahora en los Eddas los principales párrafos del drama del encadenamiento voluntario de Wotan, para que aquellos que estén escuchando saquen sus propias conclusiones. Se lee en el canto de Havamal. Sé que colgué del árbol azotado por el viento 9 noches enteras, herido por la lanza, entregado a Odín, yo mismo, a mí mismo, de aquel árbol del que nadie sabe cuál es su origen de sus raíces. Pan no me dieron ni cuerno de bebida. Hacia abajo miré las runas, gritando las tomé, y entonces caí. Empecé así a germinar, a ser sabio, y a crecer y sentirme bien. Una palabra de otra, la palabra me llevaba. Un acto de otro, el acto me llevaba. Runas descubrirás e interpretarás sus signos. Signos muy grandes, signos muy potentes, que tiñó el tul supremo e hicieron los dioses y grabó el creador de los dioses. Odín entre los Aesir y entre los elfos Dain. Dalín entre los gnomos, Asvid entre los troll, yo mismo grabé las runas. ¿Sabes cómo grabarlas? ¿Sabes cómo interpretarlas? ¿Sabes cómo teñirlas? ¿Sabes cómo probarlas? ¿Sabes cómo pedir? ¿Sabes cómo sacrificar? ¿Sabes cómo ofrecer? ¿Sabes cómo inmolar? Mejor no preguntar que en exceso preguntar. Siempre haya pago para el don. Mejor no ofrecer que en exceso ofrecer. Así grabó Tun antes de surgir los pueblos, luego se levantó cuando regresó.
El canto de Havamal continúa con una serie de conjuros donde queda en evidencia la utilidad de las runas como armas resignadoras de los entes designados por el Uno. El canto termina de este modo: dicho está el discurso del Altísimo en el palacio del Altísimo, muy provechoso para los hombres, tan provechoso para los gigantes. Salud al que los diga, salud al que los sepa, aprovechen al que los use, salud a quienes oigan. Otra de la cualidad de las runas es que subyacen como soporte némico del lenguaje de la sangre pura. Este lenguaje no es otro que el lenguaje de los pájaros. Este lenguaje carece totalmente de sintaxis, por no estar conformado por palabras, asegurando nuestros superiores que es un lenguaje musical, solo escuchado y entendido por la sangre pura, que el oído físico solo percibiría sonidos incomprensibles. Este sonido musical, esta modulación sonora, este abecedario musical, no es otra cosa que la correcta pronunciación de las 13 más 3 runas. Este lenguaje es el único con el cual se puede comunicar con los dioses, excepto que ellos por razones estratégicas deseen comunicarse en la lengua cultural del Viria. La sabiduría primordial afirma al respecto. Sin embargo, las 13 más 3 runas increadas constituyen la lengua de los pájaros, la lengua tirodal de los Siddhas leales de Agartha, revelada por Wotan en el libro de cristal. Estamos pues ante la presencia incomprensible de una lengua carente de sintaxis. En verdad, una paradoja causada por el infinito actual. Mas, en tanto que elementos fundamentales de la lengua de los Siddhas leales, las runas increadas son significativas, por lo que la rúnica define una semántica noológica. Y aquí es donde debe buscarse el principio de la lengua de los pájaros, de la lengua tirodal de los iniciados hiperbóreos, de la lengua cuyas palabras no admiten sintaxis, pero expresan todo el significado posible. Es la sucesión de éxtasis rúnicos, el ir y venir del self a las runas increadas, lo que constituye ya el hecho de la lengua tirodal. Una sucesión, un ir y venir, que es prueba del encadenamiento espiritual. Una lengua que no tiene sentido más allá del origen, que no puede existir para un espíritu esfera normal, no revertido, para un espíritu hiperbóreo eterno infinito. Una lengua, en fin, que en tanto sucesión de éxtasis rúnicos, es representada en la semántica noológica con el signo rúnico Sieg. Es importante también el hecho de la relación que existe entre las runas y el encadenamiento espiritual. Esta relación es originada por el encadenamiento espiritual realizado por los Siddhas traidores cuando resignan el signo espiral, el signo del dolor, del animal pasú, con el signo sagrado del Virya, Tirodin Gibur. Hecho este que se sabe es la causa de una mutación tanto genética como arquetípica del animal pasú, generando con ello la aparición del yo y por consiguiente la conciencia en la cual yace el yo prisionero sin saber que lo está y que llamamos tiempo transversal. Este tiempo transversal con respecto al tiempo trascendente que es la conciencia del uno, crea el curioso hecho de formar en la estructura arquetípica un ángulo recto. Este tiempo transversal cuando se proyecta como puesta de sentido en el mundo externo es lo que crea el concepto de recto y angular, y por ende lo que la sabiduría primordial llama infinito actual, lo que para el sujeto racional es potencial. Es claro que en el primer caso se alude al yo despierto y en el segundo al yo perdido en el sujeto consciente. Esta particularidad conceptual de lo recto y angular se valieron nuestros dioses para crear las 13 más 3 runas, que como se dijo antes, es un soporte némico de la sangre pura del lenguaje de los pájaros. Solo el Virya despierto, aquel que logró un espacio propio, tiene la posibilidad cierta de poder pronunciar correctamente el sonido musical de las runas, del cual los sonidos y palabras con las cuales las nombramos son deformaciones producidas por la cultura, por ejemplo Sig, Is, Ansus, Feor, etc. Y la forma cursiva con la cual muchos las dibujan son producidas por el designio de la entelequia gravis. Otro de los hechos que conspiran en contra del poder resignador de las runas, sacándolas de contexto,
Son las distintas escuelas de las llamadas gnósticas, inspiradas en las enseñanzas entre ostras, la de Samael Aun Weor. Estas escuelas enseñaban y enseñan una suerte de gimnasia rúnica relacionada con mudras, gestos de brazos o manos mágicos, y mantram, voz o sonido mágico. Esta gimnasia consiste en conformar con el cuerpo una determinada runa y vocalizarlas de tal modo que tanto sus consonantes como vocales sean sostenidos un tiempo determinado. Con respecto al de los mudras conocidos y practicados en todas las escuelas de Occidente, igual que los mantram, son los que pertenecen al budismo mahayana, siendo los más difundidos los mudras formados, a veces rúnicos, con dedos y manos. Se podrían escribir libros enteros sobre mudras y mantram, pero no con la finalidad que lo hacen las fuerzas del mal, que como corresponde a una estrategia de desinformación y tergiversación, han inundado todo Occidente. Hay un hecho por demás significativo que aconteció cuando los siddhas traidores mutaron al homínido pasú, y es el hecho de la posterior conformación de la mano del virya. Otros iniciados incluyen los tobillos. Esta particularidad no es otra que el efecto de la formación perfecta del ángulo recto realizado por los dedos índices y pulgar. Es producto de la cuadrangularidad de la estructura arquetípica causada por el encadenamiento espiritual. Este gesto de formar el ángulo recto con el brazo derecho levantado sí es un gesto saludo mágico, que es conocido entre los iniciados con el nombre de Bala Mudra, que por otro lado es una runa de nombre La. El optar por la variedad de mudras como camino espiritual, en mayor o menor grado, se debe a la facilidad de su práctica y a la falta de pureza espiritual. Son dos las razones por las cuales se tergiversa, por desconocimiento o conspiración, siendo el primero un idiota y el segundo un enemigo. En la actualidad, donde más genuinamente se pueden encontrar los mudras y en cierto modo los mantram, es en las artes marciales fundamentalmente orientales, ya sea de China, Japón, Okinawa, etc. Hablando cierta vez de artes marciales con un superior de la sabiduría primordial, me confesó que el origen de las artes marciales que se conoce hoy con el nombre de Kung Fu es chino hiperbóreo, del cual por degradación surge el Shaolin, de orientación budista mahayana y por extensión todas las artes marciales. La performance y lo letal de las artes marciales son por demás obvias, pero a la par del arte marcial practicado por los iniciados hiperbóreos de entonces, parecería un juego de niños puesto en las formas del Shaolin. Fundamentalmente son imitaciones de 5 animales: el dragón, la serpiente, el tigre, la grulla y el leopardo. La diferencia sustancial con el Kung Fu hiperbóreo residía en el hecho que el iniciado adquiría la facultad de apoderarse del registro óntico del animal que las circunstancias requerían, y ejerciendo con la voluntad graciosa del yo su fuerza y agilidad, y si las circunstancias lo volvían a requerir, con un gesto mudra, ocupaba algún pliegue topológico y desaparecía de la vista del oponente, haciéndose invisible. La invisibilidad que los ninjas practican es una degradación de esta, no pasando del mero camuflaje, excepto que existen escuelas ocultas de ninja que las empleen, cosa que se desconoce, y de ser así, sin duda son hiperbóreos, por ser los únicos que tienen el dominio sobre los registros ónticos y los puntos indiscernibles. Existen mudras y mantram, pero estos nada tienen que ver con las runas, a excepción de aquel iniciado que por razones estratégicas haya conformado un sistema propio en el mundo que él sostiene como real, en el cual se orienta hacia el origen, siendo aquí donde hay que buscar el origen de los mudras de las artes marciales, fundamentalmente chino-japonés y okinawense, que bien a su intimidario y firme kiai, empleado en el karate-do, se lo podría considerar, con cierta reserva, un mantram. Las 13 más 3 runas cedidas por el dios Wotan, 3 noológicas y 13 arquetípicas, como se dijo antes, son indispensables a los viryas para su liberación espiritual. Las 3 noológicas con las cuales solucionará el problema del laberinto y develará el misterio del ángulo recto, que hará al yo independizarse de la conciencia y ganar un espacio propio,
Plaza Tau, y las restantes 13, con sus respectivos éxtasis rúnicos, construir la escalera infinita hacia la libertad.